Muy buen día, chicos. Que tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver vamos a hablar sobre los niveles de prevención. Recordemos que en las clases previas estamos hablando sobre la historia natural de la enfermedad y también dentro de este modelo que les había dicho que fue desarrollado por Lewis y Clark, también se puede denotar el tipo de prevención que le podemos dar a la enfermedad que estamos estudiando. ¿Sale? Entonces los niveles de prevención los podemos dividir en tres niveles importantes, en prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, como tenemos acá. En algunas literaturas vamos a poder encontrar que hay un tipo de prevención cuaternaria y también tiene un enfoque importante en el proceso de la enfermedad, en la culminación sobre todo de la enfermedad del sujeto. Entonces, cuando hablamos de prevención, estamos hablando de todas aquellas medidas que nos van a ayudar a prevenir un evento catastrófico, en este caso, a prevenir una enfermedad, ¿sale? Y cuando hablamos de prevención, también estamos hablando de cuidados que puede tener el mismo paciente o inclusive cuidados que podemos enseñarles a los pacientes eh, por un agente externo, ¿sí? Es decir, muchas veces el paciente, por lógica y por entendimiento, puede tener medidas preventivas, ¿sí? Y son medidas preventivas individuales. Pero cuando hay alguien que le enseña, quiere decir que este paciente ya fue educado con medidas preventivas, ¿sale? Entonces, la prevención es fundamental en la historia natural de la enfermedad, ¿sale? Recordemos que al principio de la historia natural tenemos un periodo prepatogénico, que es el que se desarrolla cuando aún la enfermedad no está presente y existe una relación entre la gente, el huésped y el ambiente. ¿Sale? En este periodo prepatogénico nosotros podemos intervenir gracias a la prevención primaria y en el periodo patogénico podemos intervenir con la prevención secundaria, terciaria y como les decía, existen literaturas que nos van a agregar la prevención cuaternaria, ¿sale? Pero ya es en el periodo patogénico cuando la enfermedad ya está instaurada, cuando ya hay una enfermedad clínica evidente o inclusive puede ser subclínica que todavía no tiene datos clínicos, no tiene datos físicos, pero nosotros podemos detectarlas, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar del tipo de prevención. Cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de todas aquellas medidas que podemos tomar para evitar que una enfermedad aparezca o un problema, ¿sale? Este va a ser mediante el control de factores causales y los factores predisponentes o condicionantes. ¿Qué quiere decir? Que tal vez una población, un sujeto, un paciente, un niño, adulto, joven, pueda tener un factor de riesgo que pueda predisponer a generar una enfermedad. Entonces, en la prevención primaria, nosotros encontramos ese factor de riesgo y tratamos de dar medidas o de hacer actividades para tratar de evitar que se genere la activación del factor de riesgo y por lo tanto genere la enfermedad. Entonces, el objetivo de la prevención primaria es disminuir la exposición hacia la enfermedad y sobre todo disminuir la incidencia de la enfermedad. Es decir, que la enfermedad no se produzca. Entonces, la prevención primaria son todas aquellas medidas orientadas a disminuir una enfermedad. ¿Sale? Tenemos la prevención secundaria. Esta está destinada al diagnóstico precoz de una enfermedad incipiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasó la prevención primaria, a pesar de que nosotros tratamos de evitar la enfermedad ya se causó, es decir, que ya está en el periodo patogénico. Sin embargo, puede ser que sean manifestaciones clínicas muy pequeñas y nosotros tengamos que dar screenings o estudios para poder sospechar o para poder tener un control de la salud del paciente. Esto significa que nosotros vamos a buscar sujetos que pueden ser sanos aparentemente, ¿sale? Más adelante vamos a poner unos ejemplos. Y inclusive esto puede generarnos que nosotros busquemos intencionadamente enfermedades que pueden aparecer en un grupo de edad o en un género, en un tipo de sexo, ¿sale? Entonces, el objetivo de la prevención secundaria
es realizar el diagnóstico precoz o tratamiento oportuno de la enfermedad incipiente. Esto nos conlleva al control de la enfermedad, a evitar que esta enfermedad se produzca aún más allá y nos genere secuelas, ¿sale? O nos genere complicaciones. Y entonces, cuando la prevención secundaria no cumple sus funciones, entramos con la prevención cuaternaria, o terciaria, perdón, mejor dicho, terciaria. La prevención terciaria se refiere a las acciones relativas de la recuperación de la enfermedad, es decir, que el paciente se recupere de las manifestaciones clínicas que pueda tener, o inclusive que este paciente quede con secuelas y necesite rehabilitación física, psicológica y social. O, desafortunadamente, este paciente puede ir o tener un desenlace fatal, ¿sale? Es decir, visitar a San Pedro antes de tiempo. Ok. Entonces, el objetivo de este tipo de prevención lleva a minimizar el sufrimiento que pueda tener un paciente en el desenlace de la enfermedad. Y como les decía, tenemos el tipo de prevención cuaternaria donde va ahora sí que relacionado a los cuidados paliativos que pueda tener un paciente. Recordemos que en la primera unidad hablábamos de los cuidados paliativos, que son aquellos cuidados que nosotros podemos hacer o denotar hacia el bien morir de una persona, morir con dignidad, ¿sale? Entonces, dentro de la prevención primaria tenemos funciones específicas de la salud pública. Una de ellas es fomentar la prevención y también generar protección. El fomento de la prevención podemos hacerlo sobre todo con la educación. Educar a los pacientes en ámbitos sanitarios, en cómo cuidar el agua potable, el cómo realizar el baño diario, el aseo, la higiene, la limpieza del lugar donde viven, ¿sale? También nosotros podemos recrear o darles recursos recreativos donde puedan hacer ejercicio, donde puedan despejar su mente. También nosotros podemos hacer campañas de prevención, o podemos utilizar folletos, podemos utilizar eh, los anuncios en la radio, los anuncios en la tele, para tratar de que las personas que vean o que estén inmiscuidas en este proceso de información puedan captar los datos esenciales y sobre todo generar un nuevo conocimiento. Y ese conocimiento va a hacer que el paciente tenga un cuidado y una medida preventiva, ¿sale? Sin embargo, también nosotros podemos dar una protección específica. La protección específica sobre todo la va a estar o va a estar generada por la vacunación. Las vacunas nos protegen contra enfermedades específicas. Las vacunas no son inespecíficas. ¿Qué quiere decir eso? Que son altamente específicas y nos previenen una enfermedad ya establecida. ¿Sale? Es decir, cuando hablamos de prevención primaria, estamos hablando de educar y proteger. ¿Sale? Un ejemplo, sobre todo el ejemplo más actual que tenemos, la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Cómo se está haciendo la prevención primaria en nuestra población? Ah, ok. El gobierno mencionó, nuestra población se está enfermando. Muchos de ellos tal vez no tienen acceso a un televisor, tal vez no tengan acceso a un radio, tal vez no salgan de su casa y no tienen las medidas adecuadas. Entonces, ¿cómo hacemos que esas personas tengan esta información? Ah, se les ocurrió ir casa en casa, tocando las puertas, preguntando. Y si ustedes recuerdan, en primera instancia lo que realizaban las cuadrillas de salud era tocar la puerta y mencionar sobre el uso de cubrebocas y el lavado de manos eficiente. Inclusive nos decían cómo lavar las manos, el uso de gel antibacterial, y con eso nos trataban de dar un nuevo conocimiento para que las personas tuvieran una medida preventiva. ¿Sale? Esto fue fomentar la salud. Ahora, obviamente, con el paso del tiempo, en este tiempo que llevamos de pandemia, empezó el desarrollo científico y biológico con la realización de las vacunas. Se llegaron a descubrir compuestos
de ADN o inclusive de virus transformados, y se vio que tiene una eficacia contra la enfermedad producida por el virus de SARS-CoV-2. Entonces se creó la vacuna. Entonces el gobierno dijo, pues mi población se está enfermando, entonces tengo que hacer algo para que mi población no se enferme y sobre todo no se muera. ¿Qué tengo que hacer? Pues protegerlos de forma específica. ¿Y cómo lo puedo proteger? Pues vacunándolos. Entonces, la prevención primaria está cubierta de esa forma. Vacunación y educación. Educación es fomentar la salud. ¿Sale? Ahora, cuando hablamos de prevención secundaria, estamos hablando de que el paciente ya tiene la enfermedad ya instalada. Ya está ahí la enfermedad. ¿Sale? Tal vez la enfermedad no ha producido síntomas específicos o inclusive no ha producido complicaciones, y entonces nosotros podemos llegar o llevar el diagnóstico oportuno, es decir, detectar la enfermedad antes de que se genere una complicación, ¿sale? Y esto nos va a llevar a limitación de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a limitar la enfermedad y tal vez el paciente no llegue a una complicación, no llegue a una secuela y el paciente tal vez no se muera. ¿Sale? Entonces, cuando realizamos este diagnóstico, estamos haciendo que el control de nuestra enfermedad y el paciente se va a controlar. ¿Sale? Entonces, va de nuevo el ejemplo. A pesar de la educación, del fomento de la salud y de la protección específica, mi población se puede llegar a enfermar, ¿sí? La vacunación no exime de que una persona no se enferme, sino que si se enferma, la enfermedad no sea más grave de lo que puede ser, ¿sale? Entonces, tal vez muchos pacientes tienen escurrimiento nasal, tienen tos, inclusive pueden tener fiebre o nada más diarrea, ¿sale? Una diarrea inexplicable o una fiebre inexplicable. Y entonces, o inclusive pueden perder el olor, el olfato, el sabor, y con eso son datos que se han visto que tiene relación o que puede tener relación con la enfermedad producida por SARS-CoV-2. Entonces, el médico está viendo un paciente y llega el paciente y dice, ¿sabe qué, doctor? Es que no me siento súper bien, pero tengo un detalle, no siento olor y no siento sabores. Entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico precoz realizando un estudio de laboratorio y nos va a decir si tiene el virus presente o que no está presente. ¿Sale? Y desde ahí nosotros podemos empezar a tratar la enfermedad limitando los procesos patológicos. Los medicamentos nos ayudan a limitar las complicaciones, a evitar que se produzca una complicación. ¿Sale? Si a pesar del tratamiento el paciente no reaccionó de forma adecuada y en lugar de mejorar empeoró, entonces ahí acude nuestra prevención terciaria, que se va a la rehabilitación o a la curación de las secuelas. ¿Sale? Nuestros tratamientos pueden ser largos y llevar a una curación. El paciente se puede complicar y tener una secuela pulmonar, en este caso, en el ejemplo del virus de SARS-CoV-2. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos llegar hasta el final con la prevención terciaria, ¿sí? Pero el paciente también se puede llegar a morir, ¿sale? Entonces también tiene que estar ahí denotado los cuidados paliativos, ¿sale? Entonces, como resumen, los niveles de prevención primaria, es en evitar la adquisición de la enfermedad en el periodo prepatogénico, antes de que se produzca la enfermedad, y tenemos sobre todo la promoción o el fomento a la salud, que puede ser por folletos impresos, en la radio, en la televisión, en pláticas, en espectaculares, en altoparlantes, en las paredes, mercadotecnia, en las redes sociales, es decir, informar, generar un nuevo conocimiento. Y podemos también generar una protección específica, también con la educación, en la vacunación, con educación sexual, educación en salud, educación nutricional, higiene, uso de preservativos. Entonces, todo esto va a prevenir que se produzca la enfermedad
en el periodo prepatogénico. Ok, se produjo la enfermedad desafortunadamente, entonces entra la prevención secundaria, que va encaminada a detectar los casos de enfermedades presentes y haciendo el diagnóstico precoz, viendo la clínica, haciendo laboratorios, con estudios de gabinete, con estudios de imagen, podemos corroborar y llegar a ese diagnóstico y darle tratamiento oportuno, farmacológico y no farmacológico, para que esa enfermedad se limite, ¿sale? Limitar el daño, limitar la complicación, ¿sale? Sin embargo, este paciente se complicó, entonces entramos ya a la prevención terciaria, donde va dirigida un tratamiento hacia la curación, hacia la rehabilitación o inclusive hacia que el paciente empeore cada vez más, cada vez más, cada vez más y fallezca, ¿sale? Entonces, la rehabilitación puede ser de forma física, de forma psicológica, de forma social. El que va a estar inmiscuido todo el ser del paciente, ¿sale? Pero si el paciente no mejora, pues entonces también nosotros tenemos que estar de acuerdo que va a llegar un punto donde este paciente no va a mejorar, va a empeorar, y entonces lo que tenemos que hacer es darles cuidados paliativos, darle el derecho a cada persona de un bien morir, ¿sale? Esto es un derecho también. Así como tenemos derecho a la vida, también tenemos derecho a un bien morir. ¿Sale? A morir de forma digna, sin ataduras y sobre todo que sea lo más libre y que pueda escoger. En este caso, algunas personas pueden escoger la forma en la que quieren morir, no intubados, no con métodos invasivos. Entonces, eso conlleva los cuidados paliativos, ¿sale? Si se dan cuenta, todo esto está inmerso en el cuadrito de la historia natural de la enfermedad de Level Clark, ¿sale? Entonces, chicos, de los periodos prepatogénicos también podemos tener nuestros estadios o niveles de prevención, que son importantes para que nosotros actuemos antes de la enfermedad, durante la enfermedad. ¿Sale? Ok. Con esto terminamos el tema de historia natural de la enfermedad y la siguiente clase vamos a ver un ejemplo donde ustedes van a tomar una enfermedad y van a empezar a describirla en el tipo, en el modelo, mejor dicho, de la historia natural.